Saludos nuevamente, Desiderio Maíz. Hoy es 1 de octubre y la jornada se presenta bastante bien. Todo esto para la práctica de este deporte de tiro al plato. Hoy participamos en 2 campeonatos a la vez. Todo esto en foso universal y a 75 platos. La primera es la 8ª prueba de regularidad y el otro campeonato es el segundo de las casas colgadas, del patrocinador Solo Tiro. Los dos son a 75 platos, sin final, ni playoff, ni serie adicional, así que solamente habrá desempates si los hay. También comentar el campeonato de regularidad. Lo sigue liderando José Francisco Ontecillas y ahora mismo tiene 495 platos, seguido por Gonzalo Abarca y Roberto Fernández, que están empatados a 470. El cuarto le sigue cerca José Luis Martínez de Raiz, con 468. Y el quinto es Raúl Martínez Real, con 450. Y el sexto, José Antonio Armero Ledó, que tiene 443. El récord lo tiene Ontecillas en el 2021, con 576 platos. Y ahora, según estamos viendo, la diferencia que les lleva en este 2022 al segundo y al tercero son de 25 platos. Un abismo. Bueno, imposible de alcanzar. A Ontecillas se le avecina ganar en este 2022. En cuanto al Gran Premio de las Casas Colgadas, el primero lo ganó Jorge Martínez Cebollada. Creo que lo tenemos hoy por aquí. Y tras un desempate con Juan Bautista Martín García, Bauti, empataron a 73 platos. Siguieron con 25 aciertos más y ya entraron en el shock off o muerte súbita. Llegaron a tirar como 8 o 10 platos más. Y bueno, perdió Bauti. Y hoy el día, pues eso. A ver qué pasa. Conforme estamos editando este vídeo nos llega la noticia de don Jesús Martínez Peñarrubia. Claro que sí. Ha ascendido a primera categoría en Gádor, Almería. Y ya tenemos otro conquense más de primera categoría. Lo siguiente, Jesús, es, bueno, ya lo sabes, ganar campeonatos nacionales y llegar a formar parte del equipo nacional. Así que enhorabuena, Jesús. Estamos cronometrando algunos tiradores la reacción que tienen con pedir plato y disparar. Todo esto cuando notamos que es un plato recto, que es el más rápido. Bajar de 50 centésimas es muy difícil. El récord, por así decirlo, por lo menos en este campo de tiro, lo tiene Ángel Luis Sánchez Martínez, que en el año 2016 marcó un 0.47 y no nos habíamos dado cuenta hasta que lo localicé haciendo por aquí pruebas. Bien, pues otra noticia muy importante. Todo esto para el mundo del tiro. Y es que en Croacia, donde Fátima Gálvez ha conseguido medalla de plata, bueno, y también plaza olímpica, para participar en los Juegos Olímpicos que se van a celebrar Dios mediante en París 2024. Pues nuestras felicidades para Fátima, que tiene medalla de oro olímpica con Alberto Fernández en parejas mixtas y ahora plaza olímpica.
plaza olímpica para el 24. Enhorabuena, Fátima. Hemos estado viendo la clasificación y han marcado 2,73 de 75 ya. Juan Antonio Ruiz Rodríguez tiene un 23 y 2,25. 2,25 seguidos. Vaya, como si los regalaran. Y José Antonio Marín López tiene otro 73. 24, 25, 24. Sí, justos. Nos queda el que está en esta escuadra, José Francisco Ontecillas. Y según el listado de este árbitro, lleva 2 fallos en esta serie. Bien, pues ahora mismo no sé si tiene 72 o 73. No sé cómo empezó. Preguntaremos a Marín. Estamos aquí con José Antonio Marín. De momento tiene 73. Ontecillas, cuando yo me he venido para acá, tenía 2 ceros. Bueno, pues ¿Tiene otro 73 igual que tú? si tiene allí 2 arriba, tiene 72. Y hay un chaval también con 73. Tenéis que desempatar. Habrá que tirar para desempatar, sí. Si hay 2,73 hay que desempatar. Sí, señor. Bueno, suerte le dio Dios a usted. Muchas gracias, caballero. Un placer siempre estar contigo. Entramos en desempate del segundo Gran Premio de las Casas Colgadas, patrocinado por Solotiro. Bien, pues estamos inmersos en el desempate, en el soft-off. Y para que no se alargue el vídeo, gana el desempate Juan Antonio Ruiz. Y a ver, cuando pueda o podamos, le damos la enhorabuena. Bueno, Juan Antonio Ruiz es el campeón del segundo campeonato de las Casas Colgadas de Solotiro, aquí en Cuenca. Aquí estamos. Él es un poco reciso a venir a tirar al plato, pero cada vez que viene suena la flauta. Bueno, suerte, suerte. Yo creo que te tienes que acostumbrar a venir más por aquí, ¿no? Un nivel alto ya. Muy bien, enhorabuena. Muy bien, gracias a ti, Desi. Sin ti el tiro no sería lo mismo. Hombre, no de tanto. corazón, de corazón. Gracias. Venga, amigo. Esto ha llegado hasta aquí. Me despido de mis seguidores y nos vemos pronto por ahí. Hasta luego.